pipiable y popofable. Ok. Limpiable. Pipiable. El pensamiento es una resultante de las fuerzas del cerebro, es un efecto de la electricidad nerviosa. Son sus tesis primordiales, ¿no? El materialismo pretende explicar el origen y el fin de las cosas, no queriendo recurrir más que a sus sentidos y la experiencia. Pues imagínense, todos los astrónomos materialistas intentando explicar el origen del universo. ¿En qué contradicción tienen que caer? En que la materia es eterna. Se pierden en los detalles, ¿no? Si la materia es eterna, entonces no podría sufrir mutaciones. Ahí está la contradicción del materialismo. Si es eterna, es absoluta. Es irreal, no se transforma, ya es. Entonces, al declarar que la materia es eterna, finalmente a muchos se los he dicho, bueno, entonces tú estás diciendo la característica primordial de Dios, el ser eterno e inmutable. Es una contradicción flagrante y dogmática, además. Dios no existe, pero la materia es eterna. Ah, qué chistoso, ¿no? La materia es eterna. Sí, porque ¿cómo te explicas? Si no se crea ni se transforma, ¿sabes? Y además, ¿cómo sabes? Cuando se acabe esta materia, pues va a haber otro mundo y otro universo. Pruébamelo. No lo pueden probar, obviamente, ¿no? No. Por eso la metafísica es tan indispensable. La creación no se puede reproducir en el acelerador de partículas de Suiza y Francia. O sea, qué supremo engaño, qué timo tan gigantesco y tan caro, ¿no? Y que además se descompuso. Anula de golpe los principios de causalidad suficiente y de causa final. O sea, no hay causa capaz de causar la materia. Ahí en ese aparato lo que quieren hacer era reproducir el Big Bang, ¿no? O sea, como que las moléculas choquen. Sí. Ajá. Ajá. Y a ver si en un segundo hay 600. Y lo que querían demostrar era que al chocar el electrón iba a duplicar su tamaño. Eso es lo que querían demostrar. Yo espero que lo demuestren. Sería genial que lo demostraran. Estarían descubriendo no el quién empezó, sino cuál fue el efecto del empezóse. Sí, pero siguen sin demostrar y quién prendió el switch para echar a andar esa máquina. Exactamente. Sí. Así es. Sí. Exactamente. Así de simple. Acá alguien con nombre y apellido se va a tener que parar frente a una consola, recibir una orden de alguien, dale. Así es. Sí. Y sucedió, allá quién fue el que prendió el switch, ¿no? Sí, Espinosa. Otros investigadores van a decir. ¿Y quién puso además ahí los elementos materiales para que se diera la explosión? Bueno, es que fíjate, lo que pretenden probar es que el choque de dos electrones a la velocidad de la luz produce materia. Pero ¿y el electrón eso qué es? es? Que se duplica. ¿Pero el electrón qué es? ¿No es materia? Finalmente es energía. En última instancia es energía. Y la energía no es materia. Si es materia y ocupa un lugar en el espacio. ¿Y entonces quién y los electrones? Bueno, ¿de dónde vinieron? El proceso El interno. materialismo no lo puede explicar. El proceso interno, el proceso al revés se hace. Si uno rompe un tenedor, se pierde. O sea, no pesan lo mismo dos partes del tenedor que el tenedor unido. Sí, pesan lo mismo, claro que sí. Si tú sumas los dos pesos, pesan igual. A menos que se haya decantado las puntas. O que haya partículas que haya partículas que crean. Y tendrías que pesarlo en un microscopio electrónico, en una... Sí, si no es confiable la pesa. Si no es confiable. Se quedaron tres moléculas más de este lado. Exacto. Tú lo puedes hacer, claro. Sí. Porque las ciencias experimentales no pueden por sí mismas mostrar el origen y la razón de los seres. La astronomía no puede explicar el origen de los astros. Esto en las clases, díganlo por favor. Sí. La astronomía no se ocupa del origen de los astros, sino de cómo funcionan una vez que... O sea, una cosa es que yo explique cómo funciona el cuerpo, y otra cosa es que... Eso lo hace la biología. Por eso, pero otra cosa es que yo La biología no puede explicar el origen de la vida. ¿Quién creó el cuerpo? La psicología no puede explicar el origen de la vida. Hay un libro que se llama así, ¿no? De Oparín. Y Oparin es el... Te digo bueno, que... en la primaria fue lo que nos fue. Perdón, soy pecador, pero... Oparin se enfrentó con un chavo, con un señor, en Berlín. Te hablo de 1936, algo así. Es una anécdota que a lo mejor se sabe alguien, pero el que no se la sepa, ahí le va. Está en la biografía de este señor.
cuyo nombre luego les digo. Oparin dice, ya no necesitamos de Dios para crear la vida. Van cientos de sabios a la conferencia de Oparin, ¿no? ¿En qué año fue? En 1936, por ahí así. Y entonces expone su tesis y al final levanta la mano un señor y le dice, oiga, ¿usted me puede decir, señor Oparin, cuáles son los elementos de un ser vivo que van a utilizar para crear un ser vivo? Pues ¿qué no lo sabe usted, señor? Sí, pero me encantaría saberlo del sabio, ¿no? Del expositor. Pues mire usted, los elementos principales para empezar, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, hierro, toda la... Y va en orden, ¿no? Porque sí es un sabio muy picudo, ¿no? Que costaban $8. Y entonces al final le dice, eso quiere decir que ustedes van a utilizar elementos que ya existen. No sean tramposos, si ya no necesitan de Dios, creen sus propios elementos. Se llamaba Albert Einstein. Les dio en la madre. Si no sean tramposos, si ya no necesitan de Dios, creen sus propios elementos. De la nada. El público lo aplaudió a rabiar. Era hace muchos años, ¿no? Yo creo que ahora lo hubieran abucheado, ¿no? ¿O no? O a lo mejor No, con ese peso de argumento. Es bueno y tiende a la verdad. Sí. Lo que hacen dichas ciencias es mostrarnos hechos que se suceden, estudian las leyes que de estos y atestiguan coincidencias que parecen marcar un designio preconcebido. Del origen primero de las causas que obran de la realidad de ese designio, nada nos dicen las referidas ciencias. Nos hablan del funcionamiento, mas no de su origen ni de su destino. ¿Para qué es la vida? Jamás un biólogo nos lo va a decir. Sí, ¿no? El materialismo afirma su tesis, pero ninguno de los argumentos que alega viene a probarlos. No prueba nada el materialismo. Desde la cúspide de este sistema se levanta solo el a priori y edifica una construcción puramente especulativa. Ningún sabio imparcial, experimental, nos contradecirá si sostenemos que en el estado actual de las ciencias ningún dato positivo autoriza conclusiones como las del materialismo sobre el problema de los orígenes y los fines, sobre el de las sustancias y sus causas. Esta tiene que ser nuestra postura en la escuela realista. El materialismo no tiene respuestas sabias e imparciales para el problema del origen y el destino. ¿Nos puede hablar de la identidad? Sí, excepto del ser humano. Además. Eso mismo es contradictorio con la idea de ciencia experimental. ¿Cómo afirman algo que no pueden probar? Aquí está el principal ranazo que le podemos dar al materialista. ¿Cómo te atreves tú a decirme que es verdadero algo que no me has probado en un laboratorio? Si tú alegas que la única forma de aprender es en las ciencias experimentales. Estás haciendo metafísica. Fíjate qué paradoja, ¿no? Esta ciencia nos ofrece lo actual, lo presente, el hecho, no el comienzo de las cosas, y cuando más el cómo inmediato, las condiciones próximas muy diferentes de las verdaderas causas. Desde el momento en que el materialismo se hace una negación expresa y doctrinal de la metafísica, se convierte por eso mismo en otra metafísica. Es decir, que afirma en nombre de los datos de la ciencia experimental lo que no encierran dichos datos. Es precioso. Este concepto de puño y letra de las notas que me daba mi papá cuando nos peleábamos. Es de él. Eso es de él. El positivismo. Y en sus ratos libres y vigentes. Exacto. Sin armas. Puras banderas. Y rosarios y flores. No, sí. Vaya, pero un ejército. La gente lo seguía, pues. Sí. Si no toco, huelo, peso, siento, mido, cuento, no creo. Ver, oler, sentir, tocar para creer. El materialismo es más radical. El positivismo pretende
El positivismo en México es tal vez la raíz más profunda de la corrupción y de las bases que sustentan nuestro sistema oligarca. Pero yo no entiendo la diferencia entre el materialismo y el positivismo. El materialismo pretende, si regresamos, afirma en nombre de los datos de la ciencia experimental lo que no encierran dichos datos. El positivismo no llega a tanto. El positivismo nada más dice, solamente podemos creer lo que olemos. Como que es menos ambicioso. O sea, la realidad es más lo light. que entra por los sentidos. La realidad es lo que entra por los sentidos. Aunque no experimentes. ¿Qué es lo real? Lo que te entra por la vista, el tacto, el gusto, el oído, el sentido senestésico. Esa es la realidad. Opuesto a toda especulación metafísica, admite únicamente el método experimental, prescinde de toda explicación trascendente de los fenómenos, no busca sus causas o esencias, sino las condiciones en que se producen. Aquí, hilando fino, observa esto. En el materialismo se afirma que el cerebro, que el pensamiento es una excreción del cerebro. El positivismo no afirma eso. Nada más dice que como no lo puedes ver, no existe. Y entonces. Solamente existe lo que puedes ver, oler. Y el pensamiento que es, no. o sea, no dice, yo no entro a ese ámbito. No hay pensamiento. Pero, No lo puedes ver, no existe. ¿Qué existen? Los sonidos de las palabras. pero el pensamiento. Y entonces fíjate, aquí se va derivando a otra escuela filosófica absurda que dice, ¿qué es lo que existen? Las palabras. Y entonces, ¿qué es lo único en lo que podemos creer? En los nombres de las palabras. Y entonces caes en el nominalismo. Entonces, ¿qué es lo único real? Los nombres de las cosas. ¿Y qué es lo único real en Klaus? Que se llame Klaus. Pero quién sea él, quién sabe. Lo único real es que sé que hay un Klaus. Pero afirma de verdad, o sea, Afirma que son- no existe en que no el existe pensamiento. nada que no... Exacto. Pero y ellos No existe el amor, no existe el sentimiento, ¿Y entonces qué son? nada, no existen. Si no puedes pasarlos por los órganos de los sentidos, no existen. Aunque poner el nombre no quiere decir que lo pueda uno definir. ¿Qué? O sea, por eso digo, o sea, lo que ellos se refieren es a lo que puedes nombrar. Solo existe a lo que puedes nombrar. No, eso es el nominalismo. El nominalismo es otra jalada, pero bueno, ahorita estamos en el positivismo. Hay que considerar que todos estos movimientos, digamos, aunque se manifestaban de cierta manera en el mundo antiguo y todo, no son propios de esa era. Entonces, se dan más bien como una rebelión allá un orden establecido. Entonces, se dan en ese ámbito. Entonces, no hay nadie que los viva al extremo. Entre más radicalmente se están viviendo en la época, más está siendo la degradación del ser humano. Pero originalmente cuando surgen en un occidente netamente cristiano, ¿no? Y en unos cuantos locos que además tienen mucho desprestigio Sí. al principio, Claro. pero empiezan a ganar terreno. En gran medida, la acción de las logias masónicas Claro. colocan a estas personas en el candelero donde todos los puedan ver. Ah, pero ¿qué personas? Los utilizan. A los filósofos A positivistas, Freud, materialistas, a a Nietzsche. todos los, a Nietzsche, etc. Todos estos los se aprovechan, los aprovechan. ajá. No los crean, pero los aprovechan. ¿Sí? En diferentes sentidos y en diferentes épocas. Opuesto a toda especulación metafísica. Y finalmente es la teoría sobre la cual se funda el método empírico que la ciencia moderna sigue en sus investigaciones. Bien. Y esto obviamente se introduce en México en la época de Juárez. Y es el, yo estoy bien, tú estás mal. No, eso es paranoia. No. Pero muchas veces los médicos, los abogados, mucha gente hoy en día así actúa. Yo sé lo que usted tiene mal y lo voy a curar. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el positivismo. Eso más bien sería un pecado de soberbia o una actitud paranoia frente a la vida, una postura existencial jaladísima de los pelos, que es yo tengo la verdad y tú no sabes nada. No, el positivismo le diría al paciente, voy a tomarle una muestra de orina
una muestra de sangre, las voy a procesar en el laboratorio y voy a ver qué le pasa. Pero ¿qué tal si orgánicamente no le pasa nada? Lo que tiene es ansiedad, o lo que tiene es nostalgia, y eso le causa depresión. Y eso pasa con los doctores. Claro. Usted no tiene esta perfectamente bien, entonces ¿por qué me siento mal? Por ejemplo, le acaba de pasar a mi hija Andrea, no, usted no tiene nada, su dolor es aguantable. Y entonces Pati le dice, no, ¿por qué no hacen un escáner? Total, se vino mal diagnosticada. Porque alguien no dio por válido un sentimiento subjetivo. ¿Sí? Bueno, eso es positivismo. Sí. Como yo no veo lo que sientes, no No lo existe. sientes. No lo sientes. No lo sientes. No lo sientes. Es Así totalmente es. positivista, Sí, no total. acepta ¿Es una nada excitación más. tampoco? No lo siente. No se ve. El niño está llorando. Ah, y de eso chilla. Experimenta. Defínela. Sí, Por eso. neurofisiología. Sí. Eso es lo que decíamos ayer. No te duele, es una cortadita. Pues sí, pero a mí sí me duele. Según él, todas las ciencias deben recorrer en su desarrollo 3 fases. Primero, fíjate qué cuento nos da, ¿no? La primera fase de las ciencias fue la teológica, que explica los acontecimientos ocurriendo al influjo sobrenatural de dioses o de Dios.